dar por iniciada la sesión. Muy buenos días a todas, todos y todes. Mi nombre es Marianne Leighton. Y el mío es Francisco Simón. Y ambos les damos la bienvenida a este encuentro que hemos llamado Escrituras y Políticas de la Mirada en la literatura chilena e hispanoamericana. Para comenzar, les contamos que este evento se enmarca dentro de los proyectos de postdoctorado que cada uno de nosotros está realizando gracias al patrocinio de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. En cuanto a mi proyecto, les cuento que estoy desarrollándolo en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile y su nombre es La tradición de la visualidad en la poesía hispanoamericana. En él abordo textos de diferentes poetas desde el modernismo, en los cuales el diálogo con la visualidad constituye una dimensión determinante. Me ha interesado determinar cómo esta poesía no solo reproduce formas de mirar hegemónicas, sino también cómo produce modos de ver idiosincrásicos que se proponen como alternativas que superan, trascienden o tensionan los condicionamientos de la visualidad hegemónica. Por mi parte, les cuento que yo estoy trabajando junto al Centro de Estudios Avanzados de la Universidad de Playa Ancha. Mi proyecto se denomina La República de los Poetas, Movimientos Sociales e Imaginación Democrática en la Poesía Chilena, y su principal objetivo consiste en reconocer la representación que nuestra poesía ha hecho de distintos actores sociales a lo largo de nuestra historia que han colaborado con ampliar lo que entendemos como democracia desde el ámbito de la protesta y la acción colectiva. Es en este contexto donde Francisco y yo hemos articulado nuestras propuestas para generar un espacio de reflexión en que podamos preguntarnos cómo la literatura se entrecruza con la cultura visual y cómo ello tiene significados políticos. Esto sobre la base de una categoría que nos resulta fundamental y que será desarrollada en las distintas actividades que componen este encuentro. Nos referimos a la noción de reparto de lo sensible de Jacques Rancière, para quien el arte, y por cierto la literatura, es un importante vehículo para redistribuir las relaciones de poder al interior de una sociedad, especialmente en lo que atañe a qué se puede ver, quién puede hacerlo y por cierto cómo. En las ponencias que vamos a presentar entre hoy y mañana veremos el potencial de las imágenes en su diálogo con la palabra. Así las entenderemos como algo más que emblemas del engaño, sino más bien como mecanismos con potencia para contestar los regímenes de visibilidad dominantes. Este encuentro ha sido organizado en función de diferentes ejes temáticos relativos a los problemas que implica pensar en la escritura, la visualidad y la política. En este sentido, agradecemos la presencia de numerosas investigadoras e investigadores que han querido compartir sus reflexiones con nosotros desde diferentes lugares de Chile, así como también desde países tan diversos como Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Francia o Perú. Nos sentimos tremendamente agradecidos y honrados de contar con su compañía y los invitamos a participar de las diferentes mesas y actividades que desarrollaremos durante estos 2 días. Por lo demás, les contamos que todas las sesiones serán transmitidas vía la página de Facebook del CECLA de la Universidad de Chile y queremos agradecer especialmente la ayuda de la periodista Valentina Camila, que nos ha estado colaborando con ello. A través de esta vía podremos recoger los comentarios y preguntas del público para enriquecer así las discusiones que se susciten al interior de cada una de las mesas. Habiendo dicho lo anterior, daremos apertura a continuación a la primera mesa de discusión, titulada Relaciones entre cultura letrada y visualidad, siglo XIX y XX, cuya moderación estará a cargo de mi querida compañera Marianne Leighton. Muchas gracias, Francisco. En esta mesa van a participar las investigadoras Carolina Carvajal, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Pauline Golan, de la Université d'Angers, espero haberlo pronunciado bien, Pauline, y Andrea Zambrano, de la Université Lyon 2. Vamos a comenzar entonces con Carolina Carvajal. Les comentamos a los expositores y al público presente que cada exposición contará con un tiempo entre 15 y 20 minutos y posterior a la presentación de las 3 ponencias que conforman esta mesa, tendremos una ronda de preguntas donde consideraremos las intervenciones tanto de las expositoras en el diálogo que van a establecer entre ellas, como de las personas que estén
presenciando este evento vía Facebook Live. Así que adelante Carolina Carvajal, cuya ponencia se titula Fotografía y muerte en la literatura chilena del siglo XIX. Carolina estudió fotografía y letras hispánicas, realizó un magíster y un doctorado en literatura en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha publicado las ediciones anotadas de Cuentos Colorados de Juan Rafael Allende y de Tradiciones y Leyendas de Enrique del Solar junto a Ediciones del Archivo. Sus áreas de interés son el siglo XIX chileno, el humorismo y la sátira política. Adelante, Carolina. Gracias. Ahora sí, para compartir la pantalla. Mientras... De inmediato. Gracias. Bueno, por mientras les agradezco poder estar acá. Estoy súper contenta de poder compartir mi interés por la fotografía en primer lugar y por el archivo literario. Y bueno, también comentarles que esta ponencia no es fruto de una investigación formal, así como un Fondesit o algo parecido en curso, ni tampoco un texto ya publicado. Entonces no tengo como muchas conclusiones o respuestas que compartir con ustedes, sino más bien inquietudes, problemáticas, ¿cierto? Que podemos conversar. No sé si están viendo el Power. Sí, perfecto, yo me estoy devolviendo acá. Para comenzar, una breve reflexión sobre fotografía. Fotografía como una muerte metafórica, ¿no? A partir de Barthes. Aquí hay una cita del archivo periódico, una publicidad, ¿no? Del siglo XIX respecto a la fotografía. Y aquí. Ya. Entonces, bueno, la fotografía desde su aparición, acá voy a poner algunas citas, perdón, que me fui hacia adelante. Carolina está silenciada. Se le fue el audio a Carolina. Ahí sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Ahora sí. Entonces les comentaba que voy a compartir algunas reflexiones breves sobre fotografía, sobre la fotografía como una pequeña muerte metafórica desde Barthes. Entonces he recogido algunas citas que me interesan. La fotografía como una profunda conmoción de la memoria, la fotografía que canaliza la esperanza escatológica del siglo, de sobrevivir como imágenes sensibles, ¿no? Con un modo de vencer el horror de la desintegración total. Este es de un texto de Ana María Henao. En la misma línea, Raimundo Mayer habla de la fotografía, ¿cierto?, que desafía al olvido y que crea un nuevo rostro para la desmemoria, ¿no? Ese sería el rol de la fotografía, como hacer del olvido algo encubierto. También podríamos citar el célebre Saepé, o Esto ha sido, ¿no?, de Barthes, en la cámara lúcida. Claro, ahí radica en el fondo, o sea, Barthes habla de la paradoja, ¿no?, quizás de una fotografía que en su intento por captar, por conservar una vida, al mismo tiempo anuncia su finitud, ¿ya? Y eso vuelve la fotografía como una especie de cataclismo, ¿cierto? Barthes dice que tanto si el sujeto ha muerto, el de la foto, o no, la fotografía va a ser siempre esta catástrofe, ¿no?, de estar anunciando una muerte. De hecho, dice que todos quienes hacemos una fotografía, agitados por el mundo y ansiosos de actualidad, no somos más que agentes de la muerte. Batchen, que tiene un libro hermoso sobre fotografía, que se llama Forget Me Not, señala que toda fotografía es un pacto, ¿ya? Nosotros, tanto como operadores, al tomar una fotografía o al observar con atención una fotografía, nosotros estamos firmando un pacto. Es un pacto de mantenimiento de la memoria.
¿ya? Y esta tensión quizás entre la ausencia, la presencia, la memoria, olvidar, recordar, también se puede relacionar con lo fantasmagórico, ¿cierto? Susan Sontag habla de la fotografía como fantasma de papel, como huella espectral, ¿cierto? Que cumple la función de conmemorar y restablecer simbólicamente una continuidad amenazada. No toda fotografía, dice Sontag, es memento mori, es un signo de ausencia y de pseudo presencia. Voy a avanzar un poquito acá. Bueno, la fotografía post-mortem es una fotografía que permite quizás problematizar ampliamente el dualismo entre la existencia y la desaparición del referente o supervivencia simbólica o fantasmagórica, ¿cierto? Estas fotografías que estábamos viendo anteriormente acá son fotografías de personas que están muertas. Entonces esto es fotografía post-mortem. ¿Qué ardides, qué subterfugios, qué pretextos y engaños no utilizaríamos tan solo para que un muerto volviera a estar aquí? Esta maravilla que nos dice Elías Canetti en el libro Contra la Muerte hace mucho sentido al momento de enfrentarse a este tipo de fotografía. Acá, bueno, acá les comparto varias imágenes. Hay alguien en la sala de espera que me imagino que tengo que admitir porque soy la anfitriona. Entonces ahí admití a algunas personas. Entonces, bueno, esta fotografía me imagino que, por si alguien no está tan familiarizado con el género, rápidamente explicar que surge en Europa en la primera mitad del siglo XIX y después se expande rápidamente en América Latina y crea un mercado fotográfico muy específico. Y se incorpora una iconografía mortuoria que es de larga data, que tiene sus antecedentes y sus similitudes, cercanías y distancias con las máscaras mortuorias de la antigüedad, con la pintura de difuntos, con la que comparte ciertos códigos narrativos y simbólicos. Las casas fotográficas solían ofrecer tres tipos de fotografía post-mortem. La primera era la fotografía de la muerte veraz, donde el muerto está fotografiado en su ataúd. Y la segunda, o sea, las otras dos fotografías de difuntos son, entran en el plano de la teatralidad, ¿no? Y toman como tópico el sueño, ya como el caso de la foto del niño, ¿cierto? Que está abajo, que no es fotografiar como al muerto, como la muerte durmiendo, sino que es fotografiarlo como si estuviera vivo. La idea es que está durmiendo, pero tiene que dar la sensación de que de repente se va a mover, como que de un momento a otro despierta, ¿no? Porque está vivo. ¿Ya? Y el retrato As Alive, que se llama, que fotografían al muerto entonces como si todavía estuviera vivo, en algunos casos junto a la familia, cenando en la mesa, o en distintas situaciones. A ver si tengo, hay en algunos casos, hay algunos casos en que la muerte igual se incorpora, ¿no? A estas imágenes. Hay algunos códigos narrativos como una flor blanca, por ejemplo el niño que tiene una cinta blanca en el brazo, una flor con el tallo partido, una flor invertida, un reloj que marca la hora del deceso, ¿cierto? Y que en el fondo dan cuenta de que la persona que está retratada en realidad no está viva. Este tipo de foto responde a una necesidad muy característica de su tiempo, en realidad, que es de poder dejar un registro visual en el álbum familiar de la existencia de una persona. ¿Ya? Muchas veces el retrato post-mortem era la primera y última oportunidad de poder dejar, ¿no?, ese registro visual de una persona que nunca había ido al fotógrafo. ¿Ya? Por eso que Bollock, cuando organiza el año 2002 una muestra gigante en Francia, en el Louvre, de arte post-mortem, llama a este tipo de fotografía el primer y último retrato. Nadar, que es el fotógrafo, un célebre fotógrafo francés, llama a esta fotografía la fotografía prótesis, o el sustituto conceptual del original desaparecido. Nadar dice, voy a leer,
Dice, todo ello mediante la noción de que la posesión del retrato fotográfico como objeto físico presupone la propiedad del representado. No en vano constituía su última presencia en el mundo. Por lo tanto, la imagen se convierte en una proyección palpable del difunto. Esta fotografía también cumplía un rol protocolar como notarial, porque se imprimían docenas de fotos y se mandaban a los familiares y a la comunidad, a los amigos, para informar que la persona había fallecido. ¿Ya? Entonces, por eso algunos investigadores como Montserrat Moncarte en España o González Linares en Argentina hablan un poco de la paradoja de esta fotografía, a veces un poco incluso hasta de su ironía, ya que en esta fotografía es como que se hace para reafirmar o para informar, para certificar la muerte de una persona, pero a través de un registro gráfico que niega esa muerte, ¿no? O que disimula esa muerte. Bueno, otra de las paradojas de las que habla González Linares es que esta fotografía encapsula la memoria de un vivo, pero a partir del registro gráfico de su defunción. Y nos enfrentamos a diversos cuestionamientos. Por ejemplo, en este tipo de fotografía, ¿estamos solo frente a la representación de un cadáver? ¿El cadáver es la representación misma de la muerte o hay algo vivo en él? Ahí podríamos pensar en Barthes, ¿no? Que trabaja el tema del cadáver en la cámara lúcida. ¿Qué pasa cuando lo que se congela en la fotografía es la muerte misma? La fotografía post-mortem capta y prolonga la presencia o la ausencia del referente, ¿ya? O estamos frente a una pseudo presencia, ¿ya? Nos podemos interrogar en relación a diversos temas, ¿ya? Ahora, para pasar a lo literario, en realidad fue a raíz de la lectura de La Cámara Oscura de Horacio Quiroga que de repente me interrogué qué nos dice la literatura chilena del siglo XIX sobre esta práctica fotográfica. Hay diversas crónicas que recogen algunos historiadores que están en compendios de fotografía chilena, pero a mí me interesaba más el plano ficcional, ¿ya? Entonces voy a compartir algo sobre esta novela, Cosas de los vivos contadas por los muertos, de Juan Rafael Allende, que es una novela de 1896, es una sátira política y una sátira anticlerical, una sátira social, ¿cierto? Es un grupo de muertos que se reúnen en la noche furtivamente, salen de sus tumbas, estos son esqueletos y cadáveres que se juntan en el cementerio general, en los patios. De ahí empiezan a celebrar lo que ellos mismos llaman un parlamento de pelambres. ¿Ah? Ahí se empiezan a reír de los vivos, de la vanidad de los vivos, de la reproducción de las modas foráneas, del clero católico, ¿cierto? De los vicios, los desvíos de la iglesia. Este grabado, que se llama Los muertos nos dan la vida, es un grabado satírico, una especie de parodia de la Última Cena, donde los religiosos están bebiendo un vino que se llama La Sangre del Pueblo y que acompaña el 5º capítulo de la novela. Entonces, en esta historia, una mujer, ¿cierto? El esqueleto de una joven madre narra el instante fotográfico post-mortem y, claro, es ficción y es súper interesante porque es el espectrum fotografiado y no el operator, ¿cierto? El que narra, ¿ya? Entonces les leo la cita. Dice, grande fue el dolor de mi esposo, que quiso, antes de darme el adiós eterno, echar la casa por la ventana, en obsequio mío. Desde luego, quiso que un fotógrafo me retratara, así desfigurada y fea como me había dejado la muerte. ¿Cuánto me hicieron sufrir para fotografiarme? Para sentarme en un sillón me quebrantaron los huesos de las rodillas, de los cuadriles y de los codos. Enseguida, con goma, me pegaron las pestañas sobre las cejas, a fin de que saliera con los ojos bien abiertos. Después, con seda roja, me dieron algunas puntadas en los labios, para que no quedara en el retrato boquiabierta. Por último, como a los angelitos en los velorios, me cruzaron ambas manos sobre el pecho, atándomelas con una cinta blanca y poniéndome en ellas una rosa del mismo color. Pero la cabeza se me venía hacia adelante y clavaba la barba en el pecho, lo que me daba el aspecto de un chiquillo taimado. Para remediar este defecto, me pusieron un tirante en el moño al respaldo del sillón, actitud que entonces me dio el aspecto de una persona que va a estornudar.
En esa figura sacó el fotógrafo una docena de retratos imperiales de mi persona. Mi sucesora, que es la segunda esposa del marido que después muere, me contó que varias veces vio a la cocinera de mi casa soplando el fuego con uno de mis retratos imperiales. Al oír esto, todos los muertos largaron una tétrica carcajada. Se trata de un pasaje concebido a partir de diversos recursos humorísticos, pero mezclado con lo cruel, con lo ridículo, con lo exagerado. Surge esta especie de, o sea, una vez que el fotógrafo ha logrado, porque ha estado luchando con este rigor mortis, maquillar la muerte, surge esta imagen como bersoniana del diablillo de resorte o del mono porfiado, ¿cierto? Y finalmente lo que se ve en la novela es que el retrato post-mortem no consigue recrear la solemnidad que obviamente tenía este tipo de fotografía, termina como en lo cómico de la pose, ¿no? Esta persona que va a estornudar. Pero más allá de lo anecdótico que pueda tener la toma, es interesante preguntarse hacia dónde se encamina la comicidad de Allende, ¿ya? Porque los muertos, desde mi lectura, no se ríen de las dificultades del fotógrafo, ni se ríen de los padecimientos de la muerta, sino más bien se están riendo del doliente, ¿ya? Hay una investigadora española de fotografía post-mortem, que es Montse Moncarte. Ella dice algo bien interesante, dice que el verdadero protagonista del retrato post-mortem está fuera del encuadre, y nunca lo podemos ver, porque no es el cadáver, es el doliente. ¿Ya? Entonces, en este caso, todo el peso de la sátira recae sobre el marido, ¿ya? Y aquí viene la crítica social que hace Allende contra los grupos emergentes del Santiago decimonónico, ¿no? Esta idea de dejar un impacto visual, ¿cierto?, en el funeral, de cumplir con cierto protocolo, con cierto ritual, cierto mortuorio, y tomar esta fotografía que estaba en boga, que venía desde Francia, ¿cierto? Entonces, en el fondo, los esqueletos se ríen de esta reproducción vaciada de sentido, ¿no? De este retrato que venía de Europa y que es algo que se hace permanentemente en esta novela, ¿ya? Cuando los muertos también en alguna parte de esta novela se paran y bailan un cancán, ¿cierto? Y están permanentemente burlando el tema de la reproducción. ¿Qué más? Voy a volver a la imagen anterior para seguir comentando algo sobre la novela. Este relato de Allende nos llega como un testimonio, es un testimonio de época, es como una captura también del Santiago decimonónico, del cementerio general en esa época. Cada muerto que interviene despliega su memoria y recrea la sociabilidad decimonónica, las festividades, las creencias, los ritos. Es una gran panorámica de escenas y de imágenes de la muerte, es una gran vitrina de la muerte en el siglo XIX, sobre mortalidad infantil, epidemias, catalepsias. Es posible describir este relato como una escena post-mortem, protagonizada por un conjunto de personajes que ya no son, ¿cierto? Y que arman sus discursos y testimonios a partir de ciertos trazos de su biografía, exhibiendo saete, o esto ha sido, ¿no? Bartesiano. Cada esqueleto ofrece una captura del momento de su muerte y sigue un patrón, como un patrón de recuerdo. Todos empiezan como cuando yo me morí, ¿cierto? Y empiezan a relatar toda su historia. De este modo se van reproduciendo en este relato las mismas tensiones que podemos observar en el retrato post-mortem, es decir, esta tensión entre la ausencia, la presencia, el olvido, la memoria, y principalmente se va dando cuenta de una transgresión a la muerte como un imaginario de la muerte silenciosa, ¿no? Por cuanto los muertos han regresado, se han instalado entre los vivos y han quebrantado ese silencio con su parlería, con sus carcajadas, etc. Solo para ir cerrando, me gustaría sí precisar que la narrativa sobre el género fotográfico post-mortem en Chile y los estudios que nos puedan dar luces de la popularidad que tuvo, de qué tipo de retrato se realizaba o cuál era el origen social de las personas que accedían a él, son todavía muy insuficientes, ¿ya?
tengo una cita de Marco Antonio León, que para mí es como una autoridad en el estudio de todo lo que se refiere a la muerte en Chile en la época, siglo XIX, principios del XX. Las fotografías asociadas a la muerte no fueron frecuentes en nuestro país, o al menos esa es la impresión que nos queda. Los estudios europeos relativos al tema suelen entregar una información gráfica más abundante de la que todavía podamos reunir en Chile, ¿ya? Por otro lado, Juan Carlos Vázquez, que es historiador y que ha trabajado el tema en el sur de Chile, dice que la fotografía post-mortem sí habría sido una costumbre asentada, al menos en el sur, por al menos 100 años, y que habría llegado a formar parte indiscutible de nuestra cultura de la muerte. Si bien es posible constatar que su adopción corresponde a influencias europeas, aún es un misterio el nombre del primer fotógrafo que se dedicó a prestar este servicio, y donde prevalecen más dudas es precisamente en el origen social de quienes se retrataban y le daban este tipo de fotografía post-mortem. Ya se presume que originalmente debe haber sido un lujo esta fotografía, ¿ya? Por lo que implicaba, el fotógrafo se tenía que trasladar él, con todo su equipo a la casa del difunto, la toma duraba más o menos 7 u 8 horas, etc. Y después probablemente se democratizó. Y nada, bueno, el relato de Allende, de Juan Rafael Allende, bueno, su autor demuestra conocer las directrices de este género, ¿cierto? Dónde se realizaban las tomas, cuáles eran sus principales dificultades, cuáles eran sus códigos de lectura, cuál era su función social. Entonces yo siento que, aunque sea desde el plano ficcional, es un documento muy interesante, y lo que a mí me gustaría seguir investigando es cuánto más nos dice la literatura chilena, o qué información nos puede entregar la literatura decimonónica sobre esta práctica fotográfica en Chile, ¿cierto? Que todavía no tiene mucha narrativa, ¿no? Y que es muy interesante. Y eso sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Recuerda devolverle la Devuelvo bienvenida a inmediatamente Francisco y vamos a continuar. Tengo que ver a los participantes. Voy a dejar de compartir y así los participantes y Francisco más hacer hospedador. Listo. Muchísimas gracias, Carolina, por tu presentación. Y vamos a continuar con nuestra segunda ponencia de la primera mesa de nuestro día inaugural. Con nosotros está Pauline Golan, de la Universidad de Angers. El título de la ponencia de Pauline es Formas y funciones de la mirada en la poética de la colonialidad, desde el estudio de las producciones científico-literarias sobre el desierto argentino, 1820-1885. Pauline es doctora en Lengua, Literatura y Civilización Hispanoamericana de la Universidad de Angers, Francia, y doctora en Artes y Humanidades de la Universidad de Salamanca, España. Su tesis se tituló De la retórica de la modernidad a la poética de la colonialidad, los mecanismos transatlánticos de subalternización del desierto y del indio, 1820-1885. Entre otros artículos, ha publicado Las estrategias de rupturas de acuerdos entre pueblos nativos y autoridades argentinas entre 1810 y 1884 y De la retórica moderna colonial a la geopolítica del conocimiento, reflexiones sobre la teoría y la praxis decolonial desde el caso de estudio de los pueblos nativos de la Argentina. Actualmente trabaja para el Laboratorio 3LAM de la Universidad de Le Mans, y en donde se propone desarrollar algunas líneas de investigación vinculadas a la teorización de la poética de la colonialidad a través del estudio de las producciones iconográficas argentinas, británicas y francesas sobre el desierto y los pueblos nativos. Bienvenida entonces, Pauline, y te cedo la palabra. Bueno, ¿me escuchan bien primero? ¿Todo funciona? Perfecto.
Bueno, primero quiero agradecerles a los organizadores en especial por la invitación y la realización de un programa muy prometedor durante estos 2 días de simposio que desafortunadamente se desarrolla dentro de este contexto pandémico, y por ello aplauso aún más su trabajo y su organización virtual para hoy y mañana. Me propuse intervenir durante este simposio que propone cuestionar las formas en que la literatura hispanoamericana han problematizado las relaciones entre escritura y cultura visual con sus consecuencias políticas, ya que, como lo ha dicho Mayan, en el marco de mis investigaciones doctorales, el régimen de visualidad bajo sus aspectos literarios y políticos fue uno de los aspectos que llamaron mi atención a la hora de definir la poética de la colonialidad a partir de producciones científico-literarias argentinas, francesas y británicas escritas entre 1820 y 1885 sobre la Pampa y la Patagonia. Textos diversos que permitieron la incorporación de esos territorios al imaginario transatlántico moderno colonial. Y aprovecho, esta pequeña introducción para hacer un comentario. Llamaremos este vasto corpus Biblioteca del Desierto en adelante por cuestiones de comodidad y de rapidez, digamos. Hoy me propongo poner en evidencia algunas de las estructuras y funciones, tanto estéticas como políticas, de la mirada en los textos que acompañaron la conquista del desierto en el siglo XIX y que actuaron junto a las campañas militares de sometimiento de los pueblos nativos y sus territorios a la hegemonía argentina. Más allá de algunas reflexiones estéticas, vamos a interesarnos en la relación entre la visualidad y el imaginario imperial colonial. Me gustaría empezar con una reflexión de Rachel Bouvet, quien explica que, la cito, en la tradición occidental, el paisaje es muy a menudo considerado como un cuadro por contemplar, la mirada apareciendo como el sentido privilegiado. Las herramientas del análisis literario confirman esta preeminencia de la vista si consideramos en particular la noción de punto de vista central en el análisis de las descripciones. Las del encuadre u del horizonte provienen también del registro pictórico. Bueno, es aún más cierto en el caso de la representación de la naturaleza americana. El modelo humboldtiano de Humboldt cristalizó esta dimensión con sus obras tituladas Cuadro de Naturaleza o Vistas de las Cordilleras, publicadas a principios del siglo XIX, que me interesa, y que influyeron toda la literatura hispanoamericana posterior. En el caso de la representación de la Pampa y la Patagonia, encontramos estos dos aspectos fundamentales enunciados por Bouvet, o sea, la mirada como sentido privilegiado de la percepción del paisaje y lo pictórico como forma estética de describirlo en las páginas de las obras, como lo voy a demostrar aquí con ustedes. Bueno, me gustaría recordar que el paisaje es una adecuación entre un individuo que mira y un espacio natural por mirar. El desierto, en este caso, es por lo tanto una interacción sujeto-entorno posible mediante la mirada, a la cual se puede añadir otro sentido, oído, olfato, etc. Y lo observamos muy bien con el campo léxico que llena la biblioteca del desierto a través de ocurrencias como ojo, vista, mirada, visión, ver, etc. Los autores entonces usan este sentido para dar cuenta primero de su experiencia en medio de la vasta naturaleza pampeana y patagónica, y tiene aquí sin duda un valor testimonial que engendra la legitimidad de las descripciones paisajísticas. Los autores tienen un pacto de lectura de lo verídico y que no es exclusivo al género de los relatos de viajes dentro de la biblioteca del desierto, en el cual hay varios géneros que va desde la novela hasta la poética, los poemas, la literatura gauchesca, la novela corta, etc.
Y eso, bueno, lo he apuntado en mi tesis. Y el ojo, por lo tanto, y el acto de ver entran en esta estrategia de escritura para cumplir el pacto de lo verídico, incluso en las ficciones. Además, bueno, el ojo, la mirada, tiene otra función. Permite a los autores pasar de lo literario a lo pictórico, valiéndose de la cultura visual como efecto estético. En efecto, usan un léxico iconográfico en sus descripciones de la Pampa y la Patagonia. Podemos ver que remiten a unos cuadros, unos bosquejos, a los primeros planos, pinceles, dibujar, etc. Y todo un léxico pictórico aquí. Y con el fin de construir la estética pictórica, influenciada, por cierto, por el movimiento romántico de principios del siglo, los autores científicos literarios integran descripciones muy coloridas para que el lector se figurara mejor la paleta que corresponde al paisaje pampeano y patagónico. Ajeno a los lectores franceses, británicos y criollos de Buenos Aires en especial. Otros también prefieren proceder por pinceladas o puntillismo. Incluso algunos se inspiran en la corriente impresionista, como Beck-Bernard, quien nos ofrece una descripción con muchos matices coloridos de la puesta del sol de la Pampa. Por fin otros también tratan de subrayar las líneas de fuga del paisaje, incluso cuando se vuelve difícil encontrarlas, porque se confunden el horizonte y el cielo en el desierto argentino, como la Testán Moreno o Mansilla de García, por ejemplo. Por consecuencia, en la Biblioteca del Desierto se puede observar una estética inspirada en la exprasis, con una voz poética que contempla el paisaje, tal un pintor observa la escena que plasma en su tela, para ofrecer así, mediante unas líneas poéticas, unas imágenes que se pueden leer. Este empeño en construir una imagerie de la Pampa y de la Patagonia a través de largas y numerosas descripciones, tiene que ver con el contexto de aquella época. En efecto, en su obra Literatura e Imagen en el siglo XIX, Philippe Ammon subraya la evolución societal de este siglo hacia una cultura visual cada vez más omnipresente. Esta invasión de imágenes de todo tipo, cuadros, carteles, ilustraciones, caricaturas, postales, fotografías, etcétera, proviene de nuevas tecnologías de producción y reproducción de imágenes a gran escala, un fenómeno que tiene consecuencias claras en la elaboración del imaginario occidental. Por lo tanto, la literatura es un arte verbal para fabricar imágenes que se pueden leer, acordando un lugar predominante a la cultura visual del siglo XIX, como lo demuestra, por ejemplo, las formas poéticas de las descripciones pictóricas que encontramos en obras de Flaubert y Zola, por ejemplo, como lo destaca claro Cristóbal, y como lo hemos apuntado aquí de manera breve con el análisis de la representación del desierto en las obras francesas, británicas y argentinas. Se trata de una estética que se asemeja a la exfrasis, ya que da a ver cuadros, dibujos, bosquejos, pero la relación texto-imagen no se limita a esas descripciones pictóricas vivas y detalladas, sino que las imágenes que se leían encontraban su eco en las ilustraciones que se incluían en muchas de las obras, gracias al desarrollo de las tecnologías de reproducción. Por lo tanto, existe por un doble motivo una verdadera imagerie sobre la Pampa y la Patagonia. La cultura visual, más allá del pacto de lectura de lo verídico y de la poética basada en la exfrasis, tiene toda una dimensión simbólica proveniente del imaginario moderno conquistador. El ojo tiene una función imperial colonial en tanto es
herramienta, instrumento de dominación. En los relatos de viajes a carácter científico, expedicionario o sentimental, no cabe duda de que el acto de ver tiene un rol central para la empresa imperial colonial, como lo demostraron ya varios investigadores. Entre ellos podemos citar a Mary Pratt y Martha Penn Oss. El ojo es símbolo de la empresa imperial en la medida en que observa, escanea, registra. Aparece entonces como una suerte de ojo colectivo, móvil, sobre el que se registran las vistas y los sitios. Luego, la mano será ella que transcribirá por las palabras las vistas para poder edificar listas y enumeraciones, para nominar, para clasificar, para evaluar. Observamos particularmente en los relatos de viajes una profusión nominativa, regiones, ríos, lagos, montes, montañas, colonias, pueblos, etc. Se trata entonces de poner en orden el caos de una naturaleza todavía virgen y de sistematizar el conocimiento del espacio. Por la mediación entre el ojo y la mano surge entonces una verdadera geografía literaria o cartografía literaria, muy necesaria en épocas de conquista, tal como lo era en aquel momento el devenir de la Pampa y la Patagonia, dos territorios pocos conocidos y explorados a principios del siglo XIX. Una mirada que explora entonces el espacio, pero que también explora el tiempo, como lo subraya Pratt. Cito: el ojo que explora perspectivas en el sentido espacial sabe que está mirando también perspectivas en el sentido temporal, posibilidades de un futuro eurocolonial codificado como recursos por desarrollar, excedentes por comercializar, ciudades por construir. Son tales las descripciones visuales, las posibilidades que otorgan importancia a la información en una descripción. Las descripciones visuales presuponen, naturalizan un proyecto transformador encarnado en los europeos. Fin de cita. Las observaciones de Pratt se confirman con la Biblioteca del Desierto, en la cual la proyección de un plan de progreso y modernización de la Pampa y la Patagonia surgen a menudo a través de frases en futuro próximo o en condicional para poner énfasis en la situación próspera que podría experimentar esos territorios si no fueran a manos de los pueblos nativos. El régimen de visualidad se caracteriza entonces por su evaluación normativa. En efecto, se trata de atribuir un valor que corresponde no tan solo a la norma estética, lo lindo y lo feo, lo pintoresco o lo monótono, etc., sino también a la norma técnica, capacidad de un lugar a ser explotado, comercializado, colonizado, la fertilidad o esterilidad, el exceso o la ausencia de recursos, el clima, etc. Por lo tanto, podemos ver que la representación del desierto se basa en un régimen evaluativo y axiológico, en lo que Amo llama una encrucijada normativa, que vemos, por ejemplo, en la frase de Guinart. Está hablando de un paraje, de un lugar de la Pampa, y nos dice: tiene un aspecto encantador por ser pintoresco, norma estética, y fértil, norma técnica. Por lo tanto, según Francisco Teixeira da Silva, cito: entre los numerosos prejuicios culturales de la Europa imperialista, lo que se destacaba era una visión reduccionista de la naturaleza, una perspectiva utilitarista fundada sobre la idea de función económica. Una afirmación que también funciona para la élite criolla argentina. Se trata
de un ojo esencializador que utiliza la norma moderna colonial para representar, pintar o recrear el paisaje de la Pampa y la Patagonia en el siglo XIX. En consecuencia, podemos afirmar que el paisaje literario de la Biblioteca del Desierto es, per se, una forma de ejercicio del poder y que el régimen visual posee funciones estéticas inherentes a la transformación del espacio en paisaje, tanto como funciones políticas inherentes a la lógica o empresa imperial colonial. Así, si se pone el acento muy a menudo sobre la contemplación en tanto actividad principal que participa en la construcción del paisaje, no hay que olvidar que esta postura tiene una carga simbólica, incluso performativa. Actúa de manera dialéctica con la acción en las obras. Si la contemplación del paisaje se opone a primera vista a la acción en los textos, como pausas narrativas, así solemos definir las secuencias descriptivas, debemos tener en cuenta que es la alternancia entre contemplación y acción, incluso la complementariedad entre la acción y contemplación, la que construye las historias y podemos decir también la historia con una gran H. Y así acabo mi presentación muy breve. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pauline, por tu presentación. Terminando la siguiente ponencia vamos a seguramente reaccionar y hacerte varios comentarios y preguntas. Vamos con nuestra última ponencia del día de hoy, de la mesa de hoy más bien, que corresponde a la presentación de Andrea Zambrano de la Universidad de Lyon 2. El título de esta ponencia es Cuando no queda nada más que el archivo, cine mudo y prensa escrita. Andrea Zambrano es una periodista franco-chilena que posee un Máster 2 profesional en gestión editorial y comunicación internet y un Máster en investigación LCE, especialidad estudios hispanohablantes, ambos de la Universidad de Lyon 2. En 2020 defendió su tesis de doctorado en Letras y Artes, el espectáculo cinematográfico en Chile, en Santiago de Chile, entre 1920 y 1929, en la Universidad de Lyon 2. Desde el 2010 se desempeña como profesora asociada de la Universidad de Lyon 2, entre otras universidades. Sus líneas de investigación giran en torno al cine chileno, el cine mudo chileno y el cine latinoamericano. Algunos de sus trabajos son Estrellas deportivas en el cine mudo chileno, Filmar con y a través de la violencia el cine chileno femenino y Le cinéma d'Aristadian, un miroir où se reflète de mutación de la sociedad argentina. Adelante, Andrea, te cedo la palabra y bienvenida. Bien, muchas gracias. ¿Se escucha bien? Vale. Lo siento, estoy un poco enferma, así es que me van a disculpar. Voy a compartir mi pantalla para mostrarles algunos archivos de prensa. Te voy a dar el pase como anfitriona, vale, para que puedas compartir y después nos los devuelves. Pero después que termines tu presentación nos devuelves la anfitrionía. Enseguida te hago anfitriona. Dale. Ahí está. Okay. Ahora deberías poder compartir. Ahora sí puedo. ¿Sí? ¿Se ve? Ok, súper. Se ve muy bien. Bien, bueno, muchas gracias por recibirme con ustedes. Estoy muy contenta de compartir un trabajo que estoy realizando. Al igual que Carolina, todavía no es un trabajo que está terminado. Es un trabajo que es una parte, digamos, un trabajo que sigue desde mi tesis. Y como bien decía Mariana, el tema que a mí me interesa es el cine mudo, específicamente trabajar la prensa y el cine mudo. Bien, esta entonces comunicación, como les dije, es parte de un estudio en curso y gira en torno a una selección de películas chilenas
que se hicieron durante el decenio de los años 20, el decenio de 1920, que fue uno de los más prolíficos hasta los años 2000, y de los archivos de prensa de esos años, en los cuales obviamente se escribe sobre estas producciones. Bien, lo interesante de esto es que se trata de cintas desaparecidas, es decir, que no forman parte del patrimonio fílmico de la época muda. Hoy les voy a presentar un ejemplo, ¿cierto? Voy a mostrarles dos cintas que estoy estudiando a través de la prensa local. El trabajo se concentra por ahora en la base de datos que tengo 10 años de prensa de los diarios El Mercurio y el Diario Ilustrado de la década del 20. Y entonces lo que me interesa es saber qué dicen estos escritos de prensa de estas películas que no existen, que no tenemos ninguna posibilidad de ver, ¿cierto? Porque hasta ahora es muy probable que sigan desaparecidas. Este trabajo se inscribe en lo que Boeger llama la discursivación del cine, y es una aproximación que contribuye con la memoria cultural, que es el cine para Chile. Estos archivos participan de un diálogo intertextual, y a través de estas líneas me es posible construir hoy el patrimonio, o parte del patrimonio fílmico chileno y de la industria cinematográfica. Para poder trabajar estos archivos y estos anuncios y toda esta cantidad de información, que es muchísima, he utilizado algunos estudios de Laurence Verdun sobre el análisis de contenido, bien, y trabajo con tablas de análisis de contenido que me permiten de manera un poco más concreta enriquecer y poder trabajar, ¿cierto?, los archivos de prensa. Por ejemplo, he creado tablas de análisis que me permitieron comprender el impacto de las películas en la prensa de los años 20. Por ejemplo, se puede observar la progresión de la parte que se dedicaba al cine de la prensa chilena de los años 20, y podemos ver que hacia inicios del decenio los anuncios, por ejemplo, sobre cine ocupaban una página, incluso menos que eso. Pero a la mitad del decenio, es decir, hacia 1925, existía ya una sección dedicada a cines, de hecho se llamaba Cines, una sección que cambió varias veces de nombre, y que podía tener hasta 3 páginas, que podía ser, ¿cierto?, de 3 páginas en el diario, e incluso más los fines de semana. Esto demuestra el creciente interés de la sociedad por el cine y la consideración que la prensa le dio a este. En segundo lugar, he trabajado otros análisis de contenido y he procesado la información para medir, ¿cierto?, todos los datos que aparecen respecto de, por ejemplo, las salas de cine y su ubicación en la capital, los exhibidores o los dueños y el funcionamiento del negocio cinematográfico, precios, entradas, horarios, proyección, y uno de los puntos que me interesa y que estoy trabajando ahora es sobre la filmografía nacional de esa década. Bueno, me parece que el beneficio es importante y evidente para un país en desarrollo y en búsqueda de su memoria y de su patrimonio cinematográfico. Creo que es algo que tenemos que hacer y por lo cual yo estoy muy comprometida. Los investigadores y las investigadoras reconocemos de manera unánime, y esto, cierto, es algo que todos sabemos, la importancia y el beneficio que aporta el estudio de los archivos de prensa en la reconstrucción histórica de una sociedad. Y por qué la prensa encontramos un soporte y un reflejo al mismo tiempo. En el caso chileno, los archivos de prensa de los años 20 son las únicas huellas aún disponibles y explotables capaces de entregarnos los modos operatorios del funcionamiento de la industria cinematográfica que nacía hacia inicios del 1900. Derrida dice, la cuestión del archivo no es, repitámoslo, una cuestión del pasado. No se trata de un concepto que podamos tener o no sobre el pasado, de un concepto archivable del archivo. Es una cuestión de futuro, es una respuesta, una promesa, una responsabilidad para el mañana. El archivo, si queremos saber lo que habrá significado, solo lo sabremos en el tiempo futuro. Gracias entonces a estos documentos, a estos archivos de prensa, podemos darnos cuenta que el cine fue una de las actividades lúdicas y sociales más importantes en Chile, principalmente durante sus primeros años de vida. Ir al cine no significaba solo ir a ver un filme, una película, ya que el verdadero éxito estaba relacionado con la novedad de pero también con el lugar, con la sala, ¿cierto? Con estos espacios públicos de consumo en los que se juntaban espectadores diversos y heterogéneos. Como lo he dicho, no existen rastros de la mayoría de los registros cinematográficos hechos en el país durante el periodo mudo. Jacqueline Muesca, ¿cierto?, nuestra conocida Jacqueline Muesca, dice que toda la enorme masa de largometrajes desapareció para siempre, lo que representa una verdadera tragedia para nuestra historia cultural.
A través del estudio de la prensa, entonces, y de la bibliografía que concierne el periodo mudo, que es muy poquita, estoy logrando construir un catálogo de las películas del cine mudo. Podemos decir que Chile posee hoy 6 películas y una séptima, ¿cierto?, que existen, películas reales, entre ellas la conocida Luchar de la Muerte, pero la cantidad de películas que se hizo hasta ahora, yo tengo un registro de 106 películas. Entonces, se imaginan, existen 7 de 106 películas, hay un centenar de películas desaparecidas. Este periodo, como se pueden dar cuenta, fue también un periodo de mucha producción y conocido como la época de oro del cine chileno. Con este estudio nos podemos dar cuenta que las películas chilenas de la década del 20 reflejan las tendencias cinematográficas de esos años. Las dramas, las aventuras fueron los preferidos del público, pero también fueron populares otros géneros como las películas con temáticas patrióticas e históricas. El Luchar de la Muerte, vuelvo a repetirlo, pero no solo. Debemos recordar que las cintas mudas se hicieron sin ayuda del Estado y con ausencia casi total de leyes que protegían la industria local naciente. Entre esta gran masa de películas desaparecidas, y las razones de la desaparición son diversas, hay algunos mitos, hay algunas historias, pero el historiador Jorge Iturriaga nos explica que más bien tenían que ver con el mal uso que se les daba, ¿cierto? Las cintas pasaban de una sala de cine a otra de manera sin cuidado, se utilizaban hasta que no pudieran más y que no se pudieran utilizar. Por otro lado, las copias eran caras, eran escasas, bien, y entonces al mismo tiempo hay una ausencia total de ayuda, de prevención, de resguardo de este material cinematográfico, y entonces nos encontramos hoy en una miseria cinematográfica desde ese punto de vista. Y bien, de estas 60 y tantas películas que existen, yo elegí hoy presentarles 2 y descubrir lo que dicen de ellas los archivos de prensa. La primera película que me interesaba mostrarles es Martín Rivas. Bien, este es el afiche original de Martín Rivas, que es un afiche que aparece en el Diario Ilustrado el 14 de junio del año 1925. Y encontré entre los archivos de prensa que poseo, como les dije, 10 años de prensa, 2 archivos que hablan sobre esta película. El primero, entonces, es una crítica cinematográfica, está firmada, ¿cierto? Y el segundo es un anuncio publicitario. Esta crítica fue escrita por Mario Gabler y se publicó el 14 de junio del año 25. Gabler inicia su texto haciendo un llamado al público a preferir el cine hecho en Chile. A través de esta crítica podemos enterarnos que la cinta, como su nombre lo indica, está basada en la historia de Martín Rivas, protagonista de la novela Blejana. Entendemos que se trata de una adaptación y se da por entendido que el lector conoce el tema. Les voy a citar lo que dice el crítico. No insistiré en el argumento, puesto que es de sobra conocida la historia del joven pobre, que por su inteligencia, carácter y seriedad logra ser el orgullo de la patria. Después de esta introducción, el crítico hace referencia a algunos aspectos técnicos que tienen que ver con la producción de la cinta, con actuaciones, y termina comparando este filme nacional con las producciones extranjeras. Dice, se ha hecho esta cinta que no tiene nada que envidiar a sus similares europeas o norteamericanas. Bien, en este texto se tocan pocos aspectos técnicos, solo se habla de la nitidez de la película, y esto es algo, y yo creo que por eso se hace, que se hacía de manera recurrente, era una queja recurrente por parte de los espectadores y de los críticos de la época. Y en este caso, entonces, se aprecia la calidad de la película. Vuelvo a citar, la cinta es perfectamente clara y nítida, lo que hace que se vea con especial agrado. Bien, sin embargo, el autor no ahonda en temas más técnicos ni tampoco analiza el filme. Tampoco se refiere a, por ejemplo, el director de la película, que era Carlos Borkowski, una figura conocida del cine mudo de esa época. Mario Gabler, insiste en explorar el tema del patriotismo en su relato y expresa sin tapujos el orgullo que siente respecto de esta cinta y del hecho que ésta sea chilena. Vuelvo a citar, he sentido como chileno una verdadera alegría al asistir a la exhibición de Martín Rivas. Con este film se pone de manifiesto que este arte no es un tímido ensayo en nuestra patria, sino una verdadera y hermosa realidad.
Con esta frase termina, ¿cierto?, esta crítica que, como se pueden dar cuenta, tiene muchísimos halagos hacia esta producción nacional. Hay elementos que este documento no nos permite conocer, por ejemplo, la duración de la cinta, los nombres de actores o técnicos o la producción. Bien, y entonces, y aquí es lo interesante porque aparece este otro documento que es un anuncio publicitario y aparece en otro diario, El Mercurio de Santiago, el 13 de junio del año 25. Bien, este anuncio viene a completar entonces la información que nos entrega la crítica y es fundamental para poder conocer más detalles sobre la película. Aquí se dan a conocer, por ejemplo, las salas de cine donde se presentó la cinta, los teatros Septiembre, Esmeralda, Brasil, O'Higgins. Todos estos teatros pertenecían al mismo dueño y era un conocido empresario del medio de la proyección cinematográfica, Aurelio Valenzuela Basterrica. Otras informaciones que podemos obtener tienen relación con el director de la película, Carlos Borkowski, quien además se dice aquí en este anuncio que realizó la fotografía y la adaptación. Y también nos enteramos, ¿cierto?, que este director es el propietario de los estudios que tienen el mismo nombre. Hay una frase que inicia el anuncio y nos dice que se trata de la más famosa novela chilena que ha servido de base para la mejor película nacional. También se destacan los protagonistas, que son Silvia Villalaz y Jorge Infante, y se termina con en breves líneas con el argumento de la cinta, que es un poco lo que nos decía la crítica, ¿cierto? La historia de un huérfano provinciano que logró conquistar el corazón de una orgullosa dama y entrar por méritos propios al estrecho círculo aristocrático. En este anuncio podemos rescatar otros datos que nos sirven para estudiar también la industria cinematográfica de la época, que es, por ejemplo, el precio de la entrada, que costaba 3,20 pesos. También se decía que la presentación, como sucedía, ¿cierto?, con muchas películas de la época y sobre todo con los estrenos, estuvo acompañada por una música original del maestro Roberto Retes. Entonces, aquí para poder hacernos una idea más completa de esta película ha sido necesario recurrir a diversos archivos de prensa, en este caso una crítica y un anuncio publicitario, cruzar información para poder tener un panorama más acabado de la cinta. Otros datos que pueden ayudarnos a trabajar en este periodo de la industria cinematográfica son accesibles, como les dije anteriormente, precios, ubicación de las salas, casas productoras, actores, realizadores, etc. Bien, y la segunda película que me interesó también y que tampoco tenemos rastros de ella es El lecho nupcial de Alicia Armstrong de Vicuña. Es una de las 3 directoras que trabajaron durante el periodo del cine mudo, ¿cierto? Es una película entonces que hemos visto, que yo estoy viendo a través de 2 archivos de prensa, pero lo curioso aquí es que ambos pertenecen al diario El Mercurio y ambos se publican el mismo día. Sin embargo, ambos son completamente opuestos, dicen absolutamente lo contrario de la cinta. Bien, el primero entonces, que tenemos aquí en la pantalla, es una nota periodística, pero con algunos tintes de crítica y se nota claramente un mensaje publicitario detrás, ¿bien? No aparece el nombre de quien lo escribe, a diferencia de otras críticas cinematográficas donde sí podemos encontrar a las personas que lo hacen. Aquí no hay nada. Y se inicia, ¿cierto?, diciendo que se trata de una cinta absolutamente remarcable. Bien, de una gran producción chilena de lujo, lo dice textual, y es una película que sintetiza los esfuerzos de la cinematografía nacional, vuelvo a repetir el texto. Se entregan más detalles respecto del lugar de la exhibición de la película, el Teatro Victoria. La película causó éxito y expectación en el público de la época, pues se dice que las entradas para las funciones de estreno están casi totalmente colocadas. En esta nota resaltan los avances de la cinematografía nacional y se usa bastante el concepto de arte, aparece en varias partes, ¿bien? Un suceso de arte extraordinario, por ejemplo. Respecto de la producción, podemos entender que se han invertido sumas respetables
para que se pueda realizar, pero no se entregan datos precisos. Se evocan elementos técnicos sobre el escenario, sobre los escenarios, pero tampoco se profundiza mucho, y se habla de esta superproducción sin entrar en detalles. Vuelvo a citar, este filme tiene todos los caracteres de una superproducción y es el primer triunfo verdadero de la cinematografía chilena. El encuadrado de gran sentido artístico, desarrollado con rapidez, concisión y conocimiento de técnicas cinematográficas. ¿A qué técnicas cinematográficas se refiere? Todavía no podemos saberlo. Del argumento de la cinta es poco lo que podemos rescatar. Por ejemplo, entendemos que se trata de un drama apasionante, es una de las frases, y que seguramente debe tener, me imagino, suspenso, pues se añade, crispa los nervios y mantiene en constante atención al espectador. En el artículo se remarca el decorado de los escenarios, se usan conceptos como refinado, armonía, palabras en francés como toilette, se habla de París, y se busca entonces a través de esto reafirmar el concepto de obra de arte de esta película. Se dice los interiores son regios de refinado buen gusto. Las toilettes que se emplearon en la filmación del lecho nupcial son de última moda. Entendemos que hay tomas en esta película que es al aire libre, porque se habla de bellezas naturales, de paisajes naturales, y también se destacan los nombres de actores y actrices que participaron. Esto dice, según la persona que lo escribe, es un argumento a remarcar, pero al mismo tiempo se desprende que no se trata de actores consagrados, pues más bien de personalidades locales que se improvisan protagonistas de la pantalla grande el tiempo de un filme. Cito, conocidas damas de nuestra sociedad se revelan como artistas consumadas y que lucen su radiante belleza. Otro elemento interesante es que en esta nota se hace referencia a la realizadora de la película, Alicia Armstrong de Vicuña, de quien se dice que revela en esta ocasión condiciones excepcionales de director. Finalmente, sabemos que esta película, al igual que todos los estrenos, estuvo acompañado de una orquesta y, según lo que se dice, tuvo buena aceptación del público. Este texto, como les decía, no lo firma nadie y parece más bien un anuncio publicitario más que una nota informativa, pero es algo que era bastante común y que ocurría bastante con los anuncios de prensa, las notas de prensa que hablaban sobre películas chilenas. Y el segundo archivo es una columna de opinión. La fotografía... ¿Sí? Disculpa, Andrea, nos quedan 2 minutos. Vale. La fotografía entonces viene de cinechile.cl y como les decía, aquí lo que se hace es absolutamente lo contrario, es destruir de una u otra forma la cinta con conceptos como, por ejemplo, es una cinta que no veré nunca más una película nacional, es una cinta que no merece la pena de ser analizada, por ejemplo. Bien, para ir avanzando y terminando, quisiera decirles simplemente que es importante ir cruzando información, como había dicho en un comienzo. Es necesaria la intertextualidad y el uso de diversos archivos de prensa para poder hacernos una idea general y para poder catalogar estas películas. En los archivos de prensa de los años 20 encontramos las líneas generales de los argumentos de las cintas, información sobre los realizadores, nombres, actores, actrices, datos de estreno, etc. Pero pocos son los detalles técnicos de producción, duración, análisis fílmico que se abordan en estos escritos. Finalmente, los archivos de prensa permanecen, como ya lo saben, sabiamente guardados en la Biblioteca Nacional de Chile. Por cierto, este trabajo, y es quizás el efecto más inesperado, pero no por ello menos importante, ha intentado darles una nueva luz, como dice Jacques Derrida, pasar de los archivos al archivo para convertirse en el órgano constitutivo y fundamental del rescate del patrimonio cinematográfico chileno, para transformarse finalmente en historia pura. Bien, disculpen si me pasé un poquito. No, estuviste en tiempo. Muchas gracias, Andrea. Un aplauso. Si nos puedes devolver la anfitrionía y muchísimas gracias por tu presentación, Andrea. Pone fin y le puedes pasar la anfitrionía o a mí o a Francisco, a quien te resulte más fácil. A ver, mettre fin a la reunión por tous, no. Quita la reunión. ¿Dónde tengo que hacerlo? No. Tienes que ponerte en alguno de nosotros, en nuestra... Creo que yo puedo arreglar eso. Sí, porque no lo sé.
Ahí estamos. Ahí está. Muchísimas gracias, Andrea. Okay. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación, Pauline y Carolina. Y ahora vamos a iniciar la ronda de conversación, de diálogo, de intervención de los presentes en la sala de Zoom y también de los que están presenciando nuestro simposio a través de la página del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Así que, ¿alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo algunas para comenzar, pero me gustaría saber si alguno de los presentes acá tiene alguna pregunta, las mismas expositoras que quisieran iniciar esta ronda de conversación. Yo también tengo varias preguntas, pero como somos los organizadores, no queremos monopolizar la discusión. Exacto. No, yo solo quería comentarle a Andrea, bueno, las dos presentaciones, por supuesto, me encantaron, y el trabajo que está haciendo Andrea, yo creo que partir como de esa dificultad de que el material desapareció, es impresionante cómo estás tratando de reconstruirlo a partir del periódico, y te lo comento porque también me ha pasado con el tema de la fotografía post-mortem. O sea, sin ir más lejos, tengo una colega que es de Valdivia y que me comentaba que en el álbum familiar había muchas de estas fotografías de la época de su abuelo, su bisabuelo, y que su mamá las quemó todas, porque no quería tener algo así en la casa, porque le causaba horror. Entonces eso pasa también en tu caso, tú hacías alusión al mal uso, ¿cierto?, de esta cinta, y en el caso de la fotografía tiene que ver como que, no sé, en algún momento cambia la visión de la muerte, un poco se vuelve más tabú, estas fotografías se parecen morbosas, y quienes legaron estas fotografías no quieren tenerlas más y las destruyen, ¿no? Entonces eso hace como, no le agrega una complejidad quizás a la investigación o a tratar de rastrearlas, qué sé yo. Eso, absolutamente es un trabajo increíblemente difícil, porque es lento, porque requiere de muchísimo tiempo, horas de pasar en la biblioteca, traerme las imágenes. Yo vivo aquí en Francia, entonces no es fácil, pero de verdad es súper encantador cuando encuentras una película y uno dice, wow, aquí hay algo que puedo explotar. De verdad es muy benéfico para mí, y espero que pueda dejar algo de todo eso para nuestro patrimonio fílmico. Y estaba pensando respecto de las fotografías que nos mostrabas. Cuando los primeros cinematógrafos llegaron a Chile, se les llamaba la máquina de reproducir la vida en movimiento. Entonces, que hacía un poco alusión a esta idea de muerte, ¿cierto? De reproducir la vida en movimiento, porque eran imágenes, ¿cierto? Y que de una u otra manera los críticos, las personas que hablaban de los primeros cinematógrafos, de los primeros aparatos que llegaron, decían que, claro, la vida iba a seguir gracias a este tipo de maquinarias. Entonces, era una forma de prolongar la vida, digamos, de manera eterna, entre comillas. Así que me hizo mucho sentido lo que hablaste también. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Carolina. Francisco, ve si hay alguna pregunta. ¿Alguno quiere preguntar? Yo no tengo una pregunta. Sí, adelante. No sé si se escucha o lo hago por chat mejor. ¿Se escucha? Ah, vale. Entonces, bueno, saludar a todas las expositoras, que son todas mujeres. A Pauline quería hacerle una pregunta, un comentario. Me gustó mucho su exposición en relación a lo que te expusiste sobre la función de la visualidad. Este libro de Daniel Spoor sobre la retórica del imperio, no sé si lo conoces, porque, digamos, hace una división de las funciones de la palabra, ¿no es cierto?, la idea del dominio, del imperio y del colonialismo, y de la visualidad. Entonces, me gustó mucho tu exposición y saber cómo relacionarías la idea del ojo como metáfora de
de la colonialidad y del imperialismo y su dialéctica y su relación dialéctica con la letra. No sé si se entiende la pregunta o Sí, muchas ¿cómo gracias. lo ves nomás? No, lo único es que, o sea, escuché muy mal con el tema de la conexión. ¿El nombre del autor del libro del que hablaste? Es de Spoor, David Spoor, lo voy a anotar aquí en el chat. No lo conozco, pero tienes si que... me puedes pasar la referencia por el chat, sí que me gustaría, por favor. Sí. Sí, bueno, el ojo como, bueno, metáfora de la cultura imperial o colonial es algo que, bueno, yo no he desarrollado, que es algo bastante famoso con, bueno, en particular dos obras de dos autoras, de Martha Penn-Oss, Ver, Conocer y Dominar, y Mary Pratt, Ojos Imperiales. Sí, que es como el más se usa, digamos. Sí, y que bueno, ellas estudian más bien el siglo XVIII y no he podido hablar un poco más del tema de la continuidad y de la figura del conquistador que se llevó bueno, a lo largo de los siglos, desde bueno, el inicio de la época moderna. Por eso en algún momento hablaba de bueno, régimen o imaginario moderno colonial, porque se inicia ya desde Colón la idea de que la visión, o sea, la mirada debe desembocar en un conocimiento y este conocimiento desemboca en la dominación, que es el paradigma también afgano. Un autor francés de principios del siglo XX habla de eso, de ver, conocer, apropiarse. Que ahí ya con la noción de apropiación por la mirada tenemos también este sentido imperialista colonial. No sé si he contestado. Por cierto, puedo mandar también por el chat la referencia de Afergan, que es menos conocido, pero su libro se llama Exotismo y Alteridad, un poco más antiguo, pero vale la pena leerlo. ¿Y cuál era la primera autora? Perdón. Martha Penn-Oss. Sí, es un tema bien apasionante, sobre todo cuando se tienen los registros visuales, los paisajes. Eso, bueno, me gustó mucho todo. Sí, y el tema, bueno, es que al principio de mi investigación doctoral, bueno, tenía mucha ambición, digamos. Cuando hice el proyecto de tesis, quería también analizar lo que decía, la relación que hay también entre las ilustraciones de las obras y el texto, pero bueno, no tenía suficiente tiempo en 4 años para llevar a cabo todo eso. Así que ahora voy a empezar a trabajar un poco más sobre eso, la relación texto-imagen, y ahí, bueno, no pude hablar porque todavía no estoy en eso, pero creo que hay mucho que decir porque también la idea de exfrasis hay que profundizar en esto, creo yo. Sí, totalmente. Porque no sé si hay tiempo para comentar. La noción de éxfrasis depende mucho del momento histórico, digamos. Se suele aplicar de manera... ¿En qué sentido lo entendemos? Porque, bueno, es una noción bastante compleja, ¿eh? Es muy complejo porque se suele aplicar teóricamente o de manera abstracta, sin embargo, en la práctica, ese es el gran trabajo. Sí. Bueno, okay. Muchas gracias, Pilar, por tu pregunta. Sí. Ya. Gracias. Yo quisiera también hacerle una pregunta a Pauline, pero no queremos, como les decíamos con Francisco, monopolizar esto. Nosotros estamos más bien de anfitriones, así que si alguno tiene una pregunta, si no, yo procedo a hacer la mía. ¿No?
Ya, Pauline, a mí Héctor, Creo, adelante. sí, Héctor eso tiene que la mano diga, levantada. hay dos manos levantadas. ¿Héctor y Alejandro será? Ok, perfecto. Héctor y Alejandro. Vamos primero con Héctor. Adelante. Bueno, agradezco la exposición a las tres, fueron súper interesantes. Quiero hacerle una pregunta a Pauline respecto a precisamente a esta mirada del desierto. Escuchaba en tu presentación como este ojo colonial o estas proyecciones visuales de un proyecto europeo. Y te quería preguntar si no hay un contraste también con las miradas nacionales, ¿no? De cómo las mismas... que no siempre es el ojo europeo el que mira, sino que a veces también son las repúblicas, a veces no es, sino que ya es algo que a veces contrasta. No sé, en el caso de Chile leía ese texto de Amarí Peliowski y Catalina Valdés sobre la cordillera, de cómo la República Chilena ha construido todo un imaginario en torno al frío, a este muro, a este macizo. Entonces quería saber si, entiendo que queda fuera de la exposición, pero si ves algún contraste o un contrapunto a la propuesta que hiciste. Bueno, justamente está bien porque no he podido hablar un poco de la elección de hacer un estudio comparativo entre las obras argentinas, francesas y británicas. Y el tema es que, bueno, quería ver si había contrastes o no. Y al cabo de 4 años, bueno, tienen muchos puntos en común. Y eso se entiende, bueno, bien, porque los que escribieron eran, bueno, hombres de la élite en un contexto de conquista del desierto. Tenemos a hombres, bueno, de letras muy patrióticos como Echeverría, Sarmiento, etc. Después en el corpus tengo a todos los militares y los científicos, y ahí tienen ese ojo imperial porque es el propósito de sus obras que sean relatos de viajes o de expedición, como los poemas o las novelas cortas. Incluso tengo un texto que creo que no es tanto conocido en Argentina o en el Cono Sur, de Mansilla de García, porque lo ha publicado en francés, Pablo, La vie dans les Pampas. Y bueno, ella es la hermana de Lucio de Mansilla y tiene, bueno, la misma mirada sobre la Pampa. O sea, hay muchos puntos en común y los recursos son muy similares, pero también porque había una circulación de los saberes, de las teorías, de los movimientos literarios entre estos círculos que era o sea, la mayoría eran masculinos. Intenté encontrar autoras, me resultó súper complicado, encontré, bueno, algunas para cada nacionalidad y tampoco ahí pensaba que iba a poder desarrollar algo sobre la autora y su punto, su feminidad como bueno, la influencia de la feminidad de las autoras en la visión del desierto, pero tampoco pude sacar mucho porque creo que, bueno, todavía era un poco temprano y adoptaron o circulaban en circuitos literarios y científicos que ya, en los cuales ya dominaba mucho, bueno, la idea colonial, el imperialismo europeo. ¿He respondido a tu pregunta? Dime. O sea, entiendo que queda... me había puesto a pensar en el trabajo de Javier Uriarte, en ese texto de Desert Makers, de cómo el desierto también es algo que tiene que ver con las historias coloniales, y ahí tú lo mencionabas súper bien, así que muchas gracias. Sí, sí, que o sea, sus trabajos son muy cercanos a los míos, pero él trabaja sobre otras zonas geográficas y ahí, bueno, tenemos muchos puntos en común en nuestras investigaciones. Sí. Muchísimas gracias, Héctor, por tu pregunta. Alejandro. Bien, bueno, muchas gracias y muchas gracias a las tres presentadoras
Fueron presentaciones fascinantes que nos hacen pensar tan temprano en la mañana. Yo quería hacerle una pregunta a Andrea. Me interesó mucho tu trabajo, me interesa mucho esta reconstrucción de estas películas hoy desaparecidas. Y me preguntaba un poco sobre el lugar del sonido y la música. Sé que estás trabajando, por supuesto, películas mudas, pero no conozco el caso chileno. Y me preguntaba si en las salas de cine también había músicos en vivo acompañando las películas, si en las reseñas que tú has leído hay mención a la música o mención, digamos, a los espectadores riendo, gritando, compartiendo. Eso, gracias. Sí, muy curioso porque tengo que entregar un artículo para un congreso de aquí en Francia que se llama justamente Cine y Música, la música en el cine mudo chileno. Y sí, por supuesto que la música tenía un lugar importantísimo, pero no solo la música, sino también los ruidos que emitía la gente, las conversaciones, había una película dentro de la película. Entonces era absoluta una sesión de cine era muchísimo más, de cine mudo, era muchísimo más animada y con mucha más bulla que ver una película hoy en el cine donde todo el mundo está en silencio. Entonces, sí, absolutamente, por una parte existía los estrenos, las orquestas, ¿cierto?, que todavía era lo mejor cuando había música original, y si no, en muchos casos había el trabajo del pianista o la pianista que iba a acompañar. Hay algunas críticas que aparecen en los diarios sobre personas que se quejaban porque la música estaba completamente en desfase, por ejemplo, con las imágenes. Entonces, claro, hay un trabajo muy interesante que hacer desde ese punto de vista. Mi director de tesis aquí en Francia, que es Martin Barnier, tiene un libro que se llama ruidos y música en el cine mudo. Bien, entonces absolutamente es un tema fascinante y te puedo confirmar que las películas mudas de muda no tenían nada aparte de las imágenes. Gracias. Gracias, Alejandro, por tu pregunta. Nos quedan poquitos minutos, así que yo quiero hacerle una pregunta a Carolina y también a Pauline, y yo creo ya, Francisco, que nos queda poquito porque ya a las 10:45 tenemos que iniciar la siguiente actividad, así que voy a ir con ese comentario. Carolina, en el diálogo que estableciste con Andrea al principio del debate que hemos generado, de alguna forma quizás se puede responder la pregunta que yo tenía, que tiene que ver con esta distinción en el aparecer, en la representación de la muerte entre el siglo XIX, que incluso no se pensaba enseguida en la película Los Otros, ¿no?, que trabaja mucho con esta idea de la fotografía de los muertos, ¿no?, versus la representación de la muerte en el siglo XX y en nuestra época, que más bien es cómo tapo la imagen de la muerte, cómo la invisibilizo. Entonces, si podrías conversarnos un poco de cuál es la distinción que has visto y cómo la representación de la muerte del siglo XIX puede o no problematizarnos la forma de representación de la muerte en nuestra época. Y en el caso de Pauline, que va muy ligado a la pregunta que te hizo Héctor, ¿qué representaciones de la Pampa, de la época que tú estás trabajando, has visto que se salgan de este marco representacional del desierto, que contrarresten el ojo imperial? Yo no trabajo en tu periodo concreto, pero me ha tocado trabajar un poema de Alfonsina Storni, que se llama Kodak Pampeano, en la cual ella se opone a las representaciones hegemónicas de este ojo dominador, de este ojo controlador, de este ojo que quizás utilizando terminología actual, de este ojo casi extractivista, que instala la imagen del desierto, de este paisaje, para promover, por lo tanto, la dominación y la explotación de una naturaleza que se suponía vaciada, que sin embargo no lo estaba. Entonces quería saber si habías rastreado autores, textos, pienso en algunos pintores que quizás te podría comentar en algún momento, que siendo de tu época muestran otra forma de representar la Pampa. Entonces esas serían mis dos inquietudes, mis dos preguntas para ambas. Partimos con Carolina. Sí, claro, la fotografía post-mortem, claro, por un lado viene como una moda, una boga, como desde Europa, desde Francia, pero por otro lado hace mucho sentido la forma en que la sociedad del siglo XIX percibía la muerte, ¿no? Estamos hablando de una sociedad que establecía una relación de franqueza, como dice Marco Antonio León, con la muerte era como una compañera,
¿no? Permanente, producto de las epidemias en esa época, no sé, las tasas de mortalidad infantil altísimas. Entonces eso hacía que este tipo de fotografía, ¿no es cierto?, de arte, hablara de cómo la gente percibía la muerte y que no fuera una práctica morbosa, ¿no?, que es lo que pasa, ¿cierto?, en el siglo XX, cuando la muerte, no sé, parece que no tuviera la visibilidad que tenía en esa época. Entonces tiene mucho que ver con eso. Y los fotógrafos, porque claro, es una práctica que por supuesto decantó en el tiempo, pero todavía hay fotógrafos, hay una fotógrafa acá en Europa, en España, hay un fotógrafo en Estados Unidos, pero claro, ya no tienen, digamos, el mismo, están como enfocados. Actualmente la fotografía post-mortem es fotografía perinatal, como de niños que nacen fallecidos, se retratan. Se ha restringido bastante lo que es su mercado, ¿no? Pero en el siglo XIX no tiene que ver con la presencia de la muerte, no hay como una compañera, una amenaza, algo constante en la comunidad. Muchísimas gracias, Carolina. Y ahora, Pauline. Ya. Sí, bueno, es verdad que podemos encontrar matices en los discursos, a pesar de que hay una lógica, pero que hay que poner en contexto. O sea, no, nosotros desde nuestro punto de vista podemos decir, bueno, que punto de vista colonial y bueno, tener un juicio sobre eso a partir de nuestra norma, pero en aquel momento, en el contexto, claramente la norma era colonial. Sin embargo, hay un texto de un británico que es Bonehead, que ha viajado por la Pampa y publicó en Inglaterra en los años 20, 1820, sus relatos de viajes. Él da un punto de vista con más matices sobre la Pampa, porque ¿cómo decir? La dimensión encantadora y la inmensidad de la naturaleza americana en los europeos es algo que siempre, bueno, vuelve en los textos. Pero él lo ve como una naturaleza que no hay forzosamente necesidad de conquistar, ligado porque, o sea, en la representación del paisaje está muy ligado a la representación del indio. Y tiene un discurso muy interesante sobre los pueblos nativos también y su autonomía y su estado de desarrollo. Y él es el más crítico dentro del corpus que tengo, pero podemos pensar también en Mansilla, su obra que es muy famosa, al cabo del primer tomo, si me acuerdo bien, da una crítica también muy fuerte, o sea, no una crítica, pero tiene pena, lástima, después de haber descubierto los encantos de la naturaleza y de la vida entre los indígenas, tiene, bueno, pena y dice, no tengo la cita ahora, que si conquistamos el desierto y llegamos nosotros, los criollos, ¿qué va a quedar para los poetas? Así que algunos ven en eso la naturaleza como una fuente de inspiración que podemos estropear con los planes, las proyecciones, como decía, de progreso y modernización de la naturaleza. Ese puede ser el contraste que encontramos, pero que se explica mucho con el movimiento romántico también. Naturaleza, inspiración, etc. No sé si he respondido a tu pregunta, María. Sí. Después, yo creo que ya vamos a tener que ir cerrando, pero después yo te puedo hacer algunos comentarios de algunos autores que me ha tocado ver que quizás no corresponden con tu corte epocal, pero que te podrían complementar. Seguro. Y te podrían servir. Seguro. Pilar tenía una última pregunta para Carolina, y sí, lo que sí te pediría que fuera
muy acotada para que no nos pasemos, porque a las 10:45 se inicia la conferencia de Daniuska González. Adelante, Pilar. De hecho, la anoté. Hola, Carolina. Hola. No recuerdo si lo mencionaste, si bien no tiene que ver con el dispositivo, mecanismo en el cual te concentraste, que es la fotografía, en torno a la función no solo del registro, sino del relato, es decir, la narración completa que entrega detallada sobre la muerte las... ¿cómo se llama? La lira popular. No sé si lo contemplas o lo tienes así como digamos, un registro para contrastar. ¿Cuál es la función o el poder de este tipo de, entre comillas, narración visual, que también se concentra en muchos temas y de manera bien intensa? Uno de estos es el tema del registro o el relato, entre comillas, visual de la muerte. Eso. Y me gustó mucho tu trabajo, tu investigación. Gracias. No he trabajado con lira popular, trabajo con sátira política. Entonces, por ejemplo, este texto que mencionaba, Cosas de los vivos, contadas por los muertos, que es una novela muy interesante. De hecho, ni siquiera tiene una reedición moderna. Solo está disponible para su lectura en la biblioteca. Están los números repartidos en un periódico satírico de la época, como 9 capítulos. Entonces, claro, la sátira política, la prensa, este tipo de prensa en el siglo XIX participa de todos los debates, ¿cierto? Es una voz más, ¿cierto? En la palestra pública de la prensa, y como dices tú, aborda todo tipo de temas, y generalmente es un tipo de texto anticlerical, antioligárquico, ¿cierto? Es como una prensa de trinchera, ¿cierto? Entonces es súper interesante porque incorpora la técnica. Por ejemplo, este autor que yo trabajo específicamente incorpora la técnica, la fotografía, también otros asuntos relacionados con la ciencia, también como para fortalecer su discurso anticlerical, ¿cierto? Es una novela que habla sobre la muerte, pero que en el fondo lo que está haciendo permanentemente uno es abogar por el laicismo de Estado, ¿cierto? Y transgredir el imaginario católico de la muerte. Sí, porque lo interesante, lo que tú dices, en el fondo son diversos lenguajes que circulan. Sí. La fotografía que retrata la muerte, las novelas, la lira. Así son lenguajes que conviven en el fondo, que circulan y que conviven. Hay muchos formatos, y lo interesante también es que en esa época muchos de los escritores del siglo XIX, como Juan Rafael Allende, ensayaban distintos géneros. Juan Rafael Allende, relato, novela, poesía, teatro, periodismo, artículos de opinión, y en el fondo no tanto por un tema como un interés estético, sino por la necesidad de posicionarse en distintos, digamos, puntos o distintos escenarios, y poder llegar con sus mensajes políticos a la mayor cantidad de gente, de público, especialmente de las clases medias y bajas. Exacto, y también nosotros como investigadores pecamos en no ponernos, digamos, en el contexto, porque el contexto de época a lo mejor requería o necesitaba que hubiese distintos lenguajes, formatos, medios, mediaciones. Digamos, no era, bueno, me instalo como novelista y punto, a lo mejor no era tan así, o no era posible de esa manera. Y eso, no, que me gusta mucho la época y el momento y el tema, porque otra cosa, ¿sí? Bueno, Pilar y Carolina, les agradezco mucho, y de verdad yo creo que nos podríamos quedar conversando todo el día, pero vamos a tener espacio para seguir conversando. Ahora nos tenemos que cambiar de sesión y vamos a seguir transmitiendo en Facebook Live en un ratito. Francisco, adelante. Una última cosa, nos han solicitado si nos podemos sacar una foto antes de terminar la mesa, así que, digamos, pongan su mejor rostro para sacar un pantallazo. Muchas gracias. Andrea Leighton y Pilar y Marta pudiesen prender su cámara, sería lo ideal. Si desean hacerlo. Agnieszka tampoco está. Ya.
somos los que somos. Ahí bien, parece que viene Marta. Un saludo, Marta. Muchas gracias. En 3, 2, 1, ¿ok? Estamos listos. Esperemos un poquito. No, hay que hacerlo todo de nuevo, perdón. Ahora sí, ahora sí. Estamos listos. Muchas gracias. Bien, nos vemos.